Ahora sí, siguiendo con nuestra respuesta, ¿por qué podríamos decir que la alternativa A no es correcta y la alternativa C sí lo es? Es que cuando nos preguntan acerca de el argumento correcto para inferir por qué una persona que se hizo la vasectomía no puede fecundar un óvulo de manera natural, la alternativa C nos dice que los espermatozoides no forman parte del fluido eyaculado. Por lo tanto, si es que se eyacula el fluido, lo voy a marcar con un color azul. Si es que se eyacula el fluido con los espermatozoides, este va a poder contactarse con el óvulo en las trompas o trompas de falopio o oviductos, ¿ya? Sin embargo, si es que no hay espermatozoides, no puede darse no puede haber fecundación del óvulo, ya que no hay que lo fecunde. Por lo tanto, la alternativa C sí nos permite inferir que, como los espermatozoides no forman parte del fluido eyaculado, la persona no está imposibilitada para fecundar un óvulo, ¿ya? Y este sí sería el argumento correcto para poder inferirlo, ya que la alternativa A solamente nos está afirmando, es una afirmación, solamente nos dice que funciona, que tiene un alto porcentaje de efectividad, pero no nos dice cuál es el mecanismo de funcionamiento. Por lo tanto, no podemos inferir cómo funciona este y por lo tanto no podríamos inferir que la persona está imposibilitada para fecundar un óvulo, ¿ya? Y Em, lo que sí, además, la alternativa tipo C sí es un argumento, ¿ya? Mientras que la alternativa tipo A es una afirmación. Entonces, en base a esto podremos decir que nuestra alternativa correcta es la C y no la A. Y vamos con los conceptos de fisiología hormonal del sistema reproductor masculino. Entonces, nosotros sabemos que en nuestros testículos, como ya les había mencionado anteriormente, están esta serie acá voy a dibujar un testículo, están una serie de conductos que están enrollados sobre sí mismos muchas veces, ¿ya? Los cuales van a ser los conductos seminíferos. Si es que nosotros extendemos un conducto como lo vemos acá y lo cortamos a la mitad como si fuera, por ejemplo, una manguera y lo vemos de frente, en este caso vamos a ver que el conducto tiene unas paredes, ¿cierto? Y al igual que les mencioné anteriormente, en el centro tiene un espacio por donde va a haber un movimiento de su contenido que va a ser la luz o lumen. En los conductos seminíferos va a haber un desarrollo de los espermatozoides. Ya, como les mencioné, en los testículos se desarrollaban los espermatozoides, más específicamente en los conductos seminíferos. Y esto va a tener un crecimiento que va desde la porción más externa hacia la más interna. Por lo tanto, acá estarán los, eh, las formas más primitivas de espermatozoides, ya las más inmaduras, y a medida que nos vamos acercando hacia el centro es en donde están más maduros, ¿ya? Por lo tanto, encontraremos espermatogonios en las porciones más externas, luego espermatocito tipo 1, espermatocito tipo 2, hasta espermatozoide, ¿ya? Bueno, espermátida y luego espermatozoide. De esta forma van a ir desarrollándose los espermatozoides dentro de este conducto seminífero o túbulo seminífero. Y dentro de los túbulos seminíferos tenemos dos células principales protagonistas que les había mencionado, que son las células de Leydig que encontramos acá, marcadas en azul, y las células de Sertoli. ¿Ya? Vamos a ver cada una de ellas. Las células de Sertoli son estas células que eh, son receptores para FSH. Como vimos en las clases de sistema reproductor femenino, la FSH va a estar encargada de generar la maduración de estos gametos y generar la estimulación de estos gametos y por lo tanto lo que van a producir es la formación de estas células sexuales que en el caso de los hombres serían los espermatozoides, en el caso en el caso de las personas que nacen con pene serían los espermatozoides, en el caso de las personas que nacen con útero o ovarios
serían los ovocitos, ¿ya? Entonces, la FSH, recordemos que la produce la hipófisis. Acá tenemos la hipófisis. Y también tenemos a alguien que le dice a la hipófisis lo que hacer, que es el hipotálamo. Hipotálamo. Mediante el eje que conocemos que se llama eje hipotálamo hipoficiario. El hipotálamo va a secretar una hormona que es la GnRH, la hormonadora liberadora de gonadotrofinas o gonadotrophin release hormone, por su sigla en inglés. Y esto va a hacer que la hipófisis secrete FSH y LH. Entonces, estas células de Sertoli, cuando reciben FSH, la FSH está acá, por ejemplo, y se dirige a las células de Sertoli. Esto va a hacer que las células de Sertoli dirijan la espermatogénesis y además va a proporcionar un sostén de estructura a las células tubulares, a las células de los túbulos seminíferos. Además de aportar nutrición, va a degradar componentes que puedan generar daños o producto del metabolismo a estos túbulos seminíferos, va a secretar inhibina, que la inhibina lo que va a hacer, entonces tenemos nuestra célula de Sertoli, por ejemplo, la célula de Sertoli cuando está trabajando mucho y se producen muchos espermatozoides va a producir inhibina, la cual va a tener una acción negativa sobre el eje hipotálamo hipoficiario. Por lo tanto, va a hacer que se produzca menos LH y menos FSH. Y por lo tanto, se estimule menos la célula de Sertoli y tengamos una menor producción de espermatozoides. ¿Ya? Esto para mantener la producción dentro de un rango de normalidad, para que no se infraproduzcan ni tampoco se sobreproduzcan. ¿Ya? Además de producir una proteína que se liga a andrógenos, que es esta que están ligados a las hormonas de carácter sexual. Y producen la hormona también antimülleriana, la cual está caracterizada en tener la función de diferenciar las características sexuales en el embrión. Y como las células de Sertoli resisten a las drogas y resisten a las distintas temperaturas, van a generar la barrera hematotesticular. La barrera hematotesticular es una barrera en donde yo tengo, por ejemplo, mi vaso sanguíneo que va a llevar sangre, ¿cierto? Y tengo las células testiculares, ¿ya? Para acá tenemos el testículo y tenemos un montón de células de Sertoli cumpliendo como barreras. Esto va a dejar que pasen ciertos nutrientes como el oxígeno y la glucosa y va a impedir que pasen ciertas drogas y también va a resistir ciertas temperaturas. Por lo tanto, va a formar esta barrera hematotesticular para que, como lo dice su nombre, formar una barrera, impedir que pase todo, proteger a los testículos de algo que les pueda generar algún daño o toxicidad, ¿ya? Y estas son todas las funciones que tienen las células de Sertoli. Recordemos que son estimuladas por la FSH, que es producida por la hipófisis, que a su vez necesita de la estimulación de la hormona liberadora de gonadotrofinas producida por el hipotálamo. ¿Ya? Y en otra parte tenemos las células de Leydig que vemos acá, que están coloreadas en verde. Las células de Leydig son bastante más sencillas. Estas células están encargadas de producir testosterona cuando reciben LH. Recordemos que la LH, así como la FSH, son producidas por la hipófisis. La hipófisis, y cuando reciben la LH van a desencadenar la producción de testosterona. Entonces, a modo de resumen, las células de Leydig sintetizan testosterona o producen testosterona. Las células de Sertoli van a dirigir la espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides,
nutrir y dar sostén mecánico a las células tubulares, van a proteger de drogas y de distintas temperaturas, formando la barrera hematotesticular, fagocitar material que pueda generar daño y secretar inhibina para regular esta espermatogénesis, ¿ya? Luego tenemos el ciclo de los espermatozoides, que como les había mencionado, en los espermatozoides hay hay un crecimiento, un desarrollo más bien que es desde exterior hacia interior. Todo esto es la parte del conducto, ¿ya? Por eso estaba dibujado anteriormente. Todo esto es la parte del túbulo seminífero. Y hacia el centro tenemos la luz o el espacio por donde va a fluir su contenido. Y estos espermatozoides se van a producir primero a partir de un espermatogonio, el cual va a pasar a ser un espermatocito primario, luego a pasar a ser un espermatocito de tipo secundario, luego a espermátidas y luego a espermatozoides, ¿ya? Esto lo veremos con más detalle en las clases de ciclo celular de mitosis y meiosis. Pero cabe señalar que lo que van a hacer estos es fraccionar la información genética y hacer que cada espermatozoide tenga su propia información genética que va a ser distinta a la información completa que contiene el individuo. ¿Ya? Mis espermatozoides no tienen mi información completa, tienen parte de mi información. Y esto es para que se unan con el gameto del ovocito, perdón, del óvulo, y que con la unión de la mitad de esta información genética del óvulo formen la información completa del individuo. Y recordemos que los gametos son los espermatozoides, tienen una morfología característica y tienen el material genético necesario para realizar la fecundación junto con el ovocito 2. Y es el producto de la etapa final de la gametogénesis, en este caso espermatogénesis, y y esto para poder generar esta fecundación del óvulo, ¿ya? Y si vemos, este tiene una forma característica, no es como todas las células, ¿cierto? Con esta forma cuadrada o circular. El espermatozoide tiene una forma flagelada, ¿ya? Recordemos que lo que divide las células del medio externo es la membrana plasmática y lo que está adentro es el citoesqueleto, lo que va a mantener la estructura. Pero si el citoesqueleto comienza a crecer en una dirección, esto va a mover la membrana plasmática hacia un punto. Si sigue creciendo, vamos a seguir moviéndolo hasta un punto y si sigue creciendo el citoesqueleto, vamos a ir formando estas estructuras diferenciadas, las cuales llamaríamos flagelos. ¿Ya? De esta forma se van a producir los espermatozoides y recordemos que estos se producen específicamente en los testículos y más aún específicamente en los túbulos seminíferos. ¿Ya? De un momento que me perdí. Ahí sí. Y estos poseen una porción media, ¿cierto? La cual tiene una gran cantidad de mitocondrias, ya que el espermatozoide, como les había mencionado anteriormente, este requiere fructosa para su movimiento y también requiere de una gran cantidad de energía y la energía la vamos a obtener a partir de las mitocondrias, ¿ya? Además, este espermatozoide tiene el acrosoma, estas vesículas que van a estar encargadas de liberar enzimas para poder realizar la fecundación. Y este posee una cabeza, cuello y cola o flagelo que vemos acá, en esta porción que les delimité. Y ahora vamos a pasar a el concepto de participación de las hormonas sexuales en las características primarias y secundarias. Las características primarias son aquellas que están desde el nacimiento de la persona, ¿ya? Constan de la formación de gametos y el desarrollo de gónadas que corresponden al carácter sexual primario. En el caso de las personas que nacen con pene, serían los testículos. En el caso de las mujeres que nacen con vagina, serían los ovarios. ¿Ya?
Y eh, estas están iniciadas por hormonas producidas por la adenopófisis como la FSH y la LH durante el estadio embrionario y es mantenido por la testosterona en el caso de las personas que nacen con pene. Y acá podemos ver en la porción superior, en donde podemos ver el desarrollo de genitales masculinos y en la porción inferior de los genitales femeninos en la semana 34 es cuando ya estarían completamente desarrollados antes de nacer, ya que se realiza el alumbramiento, nacimiento cerca de la semana 37. Y los caracteres de tipos secundarios en las personas que nacen con pene serían el crecimiento de la laringe, lo cual genera una voz más grave, el incremento del tamaño del esqueleto, así como la distribución de las características del pelo en el cuerpo en zonas como la cara, las axilas, el pecho, la estimulación para la biosíntesis de proteínas y tejido muscular. Es por ello que las personas que nacen con gónadas masculinas tienden a desarrollar mayor masa muscular y esto es debido a la carga genética que desarrollan producto de las características secundarias, perdón, las características sexuales secundarias, en donde estas características van a estar dadas por procesos hormonales, como el crecimiento de los testículos, y estos últimos van a producir esperma y testosterona, además de la estimulación de glándulas sudoríparas y sebáceas en la piel, cuya sobreestimulación tiende a producir acné. Y si bien esto puede parecer muy aparte, dentro de las clases, dentro de las primeras clases que les mencionamos, existen bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Dentro de los elementos primarios, los que más se encuentran en abundancia en los seres vivos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, sulfuro, pero existen otros aún más extraños, poco comunes, como cobre, zinc, manganeso, cobalto, molibdeno, níquel y así. Y se ha estudiado el zinc, no se conoce la relación directa, pero sí se sabe que una disminución de concentraciones de zinc está relacionado con la infertilidad. ¿Ya? Y vamos a pasar a nuestras preguntas. ¿Cuál de las siguientes características es suficiente para determinar si un individuo ha entrado en la pubertad? La presencia de gónadas, no, porque esta es una característica sexual primaria, ya con la que se nace. El tamaño y peso del individuo, esto puede variar considerablemente en función de muchas distintas aristas. La genética que daría la estatura, el estilo de vida, en el caso del peso, la alimentación, etcétera. En la capacidad de generar gametos, efectivamente las gónadas que van a producir los gametos, espermatozoides en el caso de las personas que nacen con pene, óvulos en el caso de las personas que nacen con ovarios. Y la presencia de hormonas sexuales, no, porque recordemos que las hormonas de carácter sexual se comienzan a secretar en el estadio embrionario y estas van a dirigir el desarrollo de gónadas masculinas como femeninas. Así que esto para nada nos diría que la persona ha entrado en la pubertad. Sí, por ejemplo, una variación de ciertas hormonas, ahí eso sí nos podría indicar un poco que la persona podría estar en, entrando a la pubertad, pero no sería en el caso para esta pregunta, ya que solamente por el hecho de existir no nos puede confirmar de que una persona está en la pubertad. Entonces, la capacidad de generar gametos nos diría que esta persona ya ha entrado en la pubertad. La alternativa correcta entonces es la C. Luego, ¿cuál de las siguientes características se manifiesta en el sexo masculino y corresponde a una de tipo sexual primaria? ¿Ya? La aparición de vello facial, no, ya que esta es una secundaria. Aumento del metabolismo, tampoco, ya que es una secundaria. El engrosamiento de las cuerdas vocales, también es una secundaria. Osificación del cartílago del crecimiento, tampoco. Y la formación de gónadas,
es una característica sexual primaria con la que se nace, ¿ya? La alternativa correcta en este caso también es la C. Y vamos por último con los mecanismos de regulación o feedback. Y esto es de suma importancia porque esto va a darnos la idea o darnos el funcionamiento más bien de cómo regulamos ciertos procesos. Recordemos que el hipotálamo va a producir la hormona liberadora de gonadotrofinas y este va a estimular a la hipófisis, ¿ya? El signo positivo, acá lo vamos a definir como una estimulación. Y la hipófisis, al haber sido estimulada por la hormona liberadora de gonadotrofinas, esta va a liberar el FSH y LH. La FSH va a estimular a las células de Sertoli y la LH va a estimular a las células de Leydig, ¿ya? LH Leydig, FSH Sertoli. De esa manera las podemos ir relacionando. Y ambas dentro de los testículos. Una vez que estas células son estimuladas, estas van a inducir la producción de espermatocitos y ahí, así como de testosterona. Una vez que se produce mucha testosterona, los niveles altos de testosterona en el sistema endocrino van a producir una reacción negativa en el hipotálamo, haciendo que se libere menor cantidad de hormona liberadora de gonadotrofinas, menor cantidad de LH y FSH y por lo tanto menor cantidad de testosterona. Y así es como, si es que se produce mucha testosterona, vamos a ir disminuyendo estos niveles, ¿ya? De esta manera vamos a ir viendo cómo las estructuras nerviosas, así como las glándulas hormonales, hasta las gónadas, van a ir regulando la secreción hormonal, ¿ya? Entonces tenemos el hipotálamo, el cual va a estimular la adenohipófisis. La adenohipófisis va a producir LH y FSH a lo largo de todo el cuerpo y las únicas zonas que las que van a producir esta respuesta son aquellas que tengan los receptores para FSH y LH, que son aquellas células que se encuentran en los testículos. Y por su parte, las células de Leydig van a ser estimuladas por la LH, las cuales van a producir testosterona. Además de, bueno, estas también van a inducir los desarrollos de características sexuales masculinas y además de también tener una cierta influencia en la espermatogénesis. Y la FSH va a estimular a las células de Sertoli, las cuales van a dirigir la espermatogénesis, van a tener una función de sostén, de soporte para los conductos seminíferos, van a participar en la barrera testicular junto con todas las acciones que pueden encontrarse en las células de Sertoli. Y cuando hay un aumento de la producción de espermios o espermatozoides, cuando hay una sobreproducción, se envía la hormona inhibina, la cual va a tener un efecto inhibitorio sobre el eje hipotálamo hipoficiario para que esto disminuya la acción y disminuya la acción de la hipófisis y por lo tanto no secrete tanta LH y FSH y por lo tanto no haya tanta estimulación de las células de Sertoli y de Leydig para regular así la producción de espermios, así como altos niveles de testosterona van a inducir un efecto inhibitorio en el eje hipotálamo hipoficiario. ¿Ya? De esta forma se va a ir regulando y es importante que estos niveles se pueden regular tanto para producir menos como para producir más. Si están bajos los niveles de testosterona, esto va a ser un estímulo para que el eje hipotálamo hipoficiario produzca más GNRH, perdón, el hipotálamo produzca más GNRH, la hipófisis produzca más LH y FSH y esto vaya por mediante las células de Leydig para producir más testosterona porque estaba baja, ¿ya? De esta forma vamos a ir regulando estos procesos y esto mediante lo que conocemos como feedback. ¿Dónde está el puntero? Ahí está. Feedback negativo o retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa busca mantener las cosas dentro de un rango, ya que los... eh, ahora sí, como les mencionaba,
lo que va a hacer es que las hormonas permanezcan dentro de un rango. Acá tenemos un rango, por ejemplo, para la derecha significa que se sobreproducen, para la izquierda significa que se producen muy pocos. Entonces lo que busca el feedback negativo es mantener siempre la producción dentro de este rango, ya que si es que se producen mucho, vamos a generar una retroalimentación negativa para que se produzcan más, ¿ya? Si es que se producen muy pocos, vamos a generar una retroalimentación negativa para, perdón, si es que se producen muchos, vamos a generar una retroalimentación negativa para que se produzcan menos. Si es que se producen muy pocos, vamos a generar una retroalimentación negativa para que se produzcan más, ¿ya? De esta forma vamos a mantener las hormonas dentro de un rango estable. Y vamos a nuestra siguiente pregunta de Páez. Se agregó hormona luteinizante a un cultivo de células extraídas de un testículo humano. Luego de un tiempo se detectó la presencia de testosterona en el medio. De acuerdo con esto, ¿qué células conforman el cultivo? Entonces, cuando se agrega la hormona luteinizante, recordemos que la hormona luteinizante o la LH lo que va a hacer es estimular las células de Leydig. Y las células de Leydig van a producir testosterona. Entonces, lo que podemos saber a raíz de esto, de las células que conforman el tejido, es que las células de Leydig se encuentran en este cultivo, por lo tanto son ellas las que producen la hormona testosterona a partir de la acción de la luteinizante. ¿Ya? La alternativa C es la correcta. Y con eso terminaríamos con nuestra clase de sistema reproductor masculino. Y espero les vaya muy bien. Vamos a incluir preguntas de la PAES. Algunas de estas preguntas son de la PAES actual, de hace muy poquito, la de invierno. Así que vamos a buscar ir incluyendo más preguntas de este tipo. Y espero les sea de ayuda. Nos vemos, que les vaya muy bonito y tengan una bonita semana.